¿Sí? ¿Empezamos? El teléfono está en silencio. ¿No me lo pudiste poner en el estado? ¿Nos fuimos? Sí, ya. No, pónmelo a mí. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca del Congreso, al conversatorio del día de hoy sobre el conflicto de Rusia en Ucrania, sobre acuerdos incumplidos por Occidente y consecuencias de la operación especial rusa, a cargo del profesor doctor José Federico Ávila Castilla. Bienvenidos y bienvenidos, les habló Armando Martínez de la Dirección General. Bueno, muy buenos días para todos. Agradezco la invitación que me hiciere el director de la Biblioteca del Congreso, el doctor Lenín, como la doctora Keila. Bueno, ya se puede decir que me estoy volviendo viejo aquí en este espacio, porque ya esta es como la cuarta charla que tengo con ustedes. Entonces les agradezco mucho pues su presencia y bueno, vamos a comenzar a esta charla que es la segunda vez, ¿no? Esta vez quiero abordarla desde otra perspectiva o haciéndole ciertas adiciones, pero eso sí desde los mapas. Entonces voy a comenzar desde los mapas. Voy a compartir pantalla con todos ustedes. Vamos a ver por dónde es que lo puedo hacer. Por acá. Voy a compartir pantalla. Creo que ya lo logré. Estoy compartiendo pantalla. Entonces vamos a ir un momentico acá a los mapas. ¿Está compartida, Nicolás? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a llegar aquí. Este es el mapa de Ucrania. De la Ucrania, bueno, no puedo decir ni siquiera que es actual, sino de la Ucrania que conocemos antes de la invasión rusa. Aquí lo ven, ¿no? Y aquí están todos los oblasts, que es lo que se considera como departamentos, como si fuera departamentos, ¿ya? Lo que nosotros conoceríamos aquí como departamentos, allá son oblasts. En la parte derecha, donde dice Lugansk, es la parte del oriente, es decir, esa es la frontera con Rusia, mientras que acá donde dice Polonia es el oeste. Es el oeste, es la parte izquierda de nuestras pantallas. Entonces, ese es el mapa que quiero que tengamos en la cabeza. Aquí está el mapa de Europa, que es importante que lo tengamos en la cabeza, lo tengamos presente. Aquí está el país más grande del mundo, que se llama Rusia. Aquí está la frontera con Ucrania. No sé si ahí ven el cursor. Y aquí está este que está aquí, donde no tiene nombre, este es el Mar Negro. El Mar Negro es muy importante. Aquí está Turquía y aquí está el estrecho del Bósforo y aquí está el Mediterráneo. Es decir, que este es un mar interno y que tiene por aquí, por Turquía, la salida al mar Mediterráneo. Esto desde el punto de vista militar, comercial, es muy importante, estratégico, este Mar Negro y el control del Mar Negro, y ya vamos a ver eso. Entonces, lo importante es que aquí hay una unión entre Europa y Asia. Ya Rusia está entre Europa y Asia. Ya vamos a mirar el mapa, digamos, más integralmente. Por el otro lado, tenemos aquí el mar Báltico. El mar Báltico. Ya, en el mar Báltico es por aquí, por Finlandia, por donde está Estonia, Letonia, Lituania. Aquí está el mar Báltico. Aquí también sale Rusia, por aquí, por este estrechito está Rusia. Aquí hay un enclave que se llama Kaliningrado, que también es Rusia. Miren, tienen el mismo color,
mismo color. Aquí está el mar Báltico. Entonces, la salida que tendría Rusia sería aquí. Bueno, por allá está el Pacífico, pero por aquí, por Europa, estaría el Ártico, estaría por este lado el Báltico y por otro lado aquí estaría el Mar Negro. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Y Ucrania es este país que está acá, tiene una frontera con Rusia, tiene frontera con Bielorrusia. Aquí están los llamados países Chihuahua, los países bálticos, que es Estonia, Letonia, Lituania, y que son enemigos de Rusia, muy enemigos, por eso le dicen los perros Chihuahua, porque son virulentos, son enemigos virulentos de Rusia, quieren que se le ataque, dicen cosas incluso totalmente irracionales y que nos llevarían a una guerra nuclear. Aquí está Polonia, también un enemigo jurado de Rusia, y ya vamos a ver las particularidades, por eso estoy aquí haciendo el contexto. Está Polonia, que también tiene frontera con Ucrania, está este país muy importante, Moldavia, pero aquí hay una franjita que la voy a ver aquí, que se llama Transnistria. Transnistria, es este que está aquí. Mire esa franjita que está aquí. Esa se llama Transnistria. Está aquí, pero aquí no lo vemos, ¿no? Aquí no está, aquí está. Aquí estaría Transnistria, aquí en este circulito donde dice Moldavia, y aquí hay una franjita, una faja que se llama Transnistria. Ya, también es muy importante, ya lo vamos a ver, los países del Cáucaso. Ya, aquí se alcanza a ver a Georgia, a Armenia y está Azerbaiyán. Aquí están estos países. Bueno, dicho eso rápidamente, vamos a mirar. Antes de 1920 no existía Ucrania. Está el Imperio Ruso, está el Imperio Austrohúngaro, está el Imperio Alemán, pero no voy a decir que no existía. No voy a decir yo que no existía Ucrania, naturalmente, sociológicamente sí existía, aquí está Kiev. Entonces sí existía Ucrania, pero desde el punto de vista de Estado, no existía Ucrania como tal en el año 1900. Por eso es que se dice que Ucrania siempre ha estado entre dos espadas, que ha estado entre Occidente y Rusia, o que ha estado siempre entre los imperios. Ahí está Ucrania. Vuelvo y repito, sociológicamente sí existe Ucrania, pero desde el punto de vista estatal no, y aquí lo pueden ver en este mapa. Aquí hay otro mapa que es ya del 1914 y todavía está igual. No existe Ucrania como Estado, existe como nación, como pueblo, pero como Estado no existe. Ucrania aquí ya sí tiene existencia y hay como una especie de cronología en el 1920 con Lenin, y aquí está, mire, este pedazo que está acá, miren, está aquí conectado, Federación, aquí está Rusia, aquí está Ucrania, este pedazo, mejor dicho, la existencia de Ucrania se le debe a la Revolución Rusa, y es una república socialista de la Unión Soviética. Después vamos a ver que Stalin, aquí está, le anexa Crimea, ¿ya? Y aquí esto es un poco arbitrario, porque es que los ciudadanos que están aquí en Crimea no son exactamente rusos, no son exactamente ucranianos, perdón, no son exactamente ucranianos y eso va a tener problemas. Ese es el problema que hay en África, ¿ya? En África o lo que pasa con los kurdos, donde el Estado no coincide con la nación. Entonces, aquí pasa eso, aquí esta provincia que está de Crimea no son ucranianos, ellos son rusos. Sin embargo, por un movimiento que hubo allá, que no lo voy a tocar ahora las razones, Crimea hace parte del Estado ruso. Así pasa después con una parte de Polonia, ¿ya? Esta parte verde que está aquí es anexada a Ucrania, pero en realidad estas ciudadanos son ciudadanos polacos. No hablo yo de Galicia, que también tendría que explicarse de manera particular el tema de Galicia. Aquí está Polonia antes del año 1939, pero después de la Segunda Guerra Mundial, con el tratado Ribbentrop-Molotov, entonces se dividen
Stalin y Hitler, antes de atacarse mutuamente, se dividen a Polonia. Miren aquí cómo se lo dividen. Esta era Polonia antes del 39, miren después cómo se lo dividen. Y esta parte que le quita la Unión Soviética a Polonia va a ser parte de Ucrania. Mírenlo aquí. Esta parte verde es la que se le quita a Polonia, ya por un movimiento de guerra, por un movimiento de fuerza. Hitler y Stalin se dividen a Polonia antes de atacarse mutuamente, y esa parte que le quitan a Polonia hace parte de la Polonia, de la Ucrania actual. Miren, esta es la Polonia que queda. ¿Por qué? Porque le quitaron el pedazo, este pedazo que está aquí, incluso Bielorrusia también coge una parte del pastel. Este es el mapa político de Europa, ya lo miramos. Aquí está Transnistria, que ya le dije. Transnistria tiene un lío que también merecería tener una explicación aquí aparte, pero como no se ve ahí, digo que ahí está Transnistria. Es más, tarde o temprano aquí va a llegar el conflicto, porque esta gente, los transnistrios estos son comunistas y son afectos a Rusia, y allí Rusia tiene 1.500 soldados, y allí hay un polvorín, allí hay una Santa Bárbara, allí hay una cantidad allí hay una cantidad de armas, una cantidad de explosivos que lo miran con bastante interés los ucranianos y los moldavos, porque eso puede ser definitivo ahí en la guerra y ellos quieren esa cuestión. No sé qué va a pasar ahí, hay 1.500 soldados, hay una guerra inclusive, una guerra, la guerra de Transnistria, que sucedió en el siglo, al fin del siglo pasado. Me gustaría nuevamente, y perdónenme que yo me quede aquí en este contexto, se puede decir que el espacio postsoviético, es decir, cuando la Unión Soviética se desmembra, cuando la Unión Soviética se diluye, quedan entonces 4 grandes grupos del espacio postsoviético, que ya con lo que les acabo de decir ya ustedes pueden ubicarlos. Están los Chihuahua, que son Estonia, Letonia, Lituania, que quedan acá. Miren, aquí está Estonia, lo vamos a mirar acá, vuelvo acá, miren, son estos que están aquí, Estonia, Letonia, Lituania. Este es el Báltico. Entonces, esas son las repúblicas bálticas. Están las repúblicas centroasiáticas, ya que yo las ubico con KKTTU: Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, que está de moda ahora porque los terroristas del Crocus los reclutaron en Tayikistán, los tayikos, que son musulmanes tayikos. Y está Uzbekistán, este es un país de mucha historia, ¿no? De mucha historia. Aquí se pasaron imperios, nosotros los vemos ahora como algo intrascendente, pero por aquí pasaron muchos imperios. El imperio mongol, el imperio mogol, por aquí pasó Gengis Khan, por aquí pasó Tamerlán, bueno, etcétera, etcétera. No quiero fatigarlos con historia aquí en este tema. Y está el Cáucaso tan importante. Entonces aquí está Georgia, muy importante en esto porque lo que está pasando en Ucrania ya pasó en Georgia. Y Georgia está pidiendo pista para lo mismo. ¿Ya? Y aquí puede haber conflicto, aquí se puede repetir el conflicto. Está Armenia y está Azerbaiyán. Aquí tenemos unas poblaciones rusas, que está Osetia del Sur, aquí en este pedacito, y está Abjasia. Eso tenemos que comprenderlo en la geopolítica para entender los conflictos y entender las poblaciones y saber qué es Osetia del Sur, que es esto que está aquí, y qué es Abjasia. Pero también entender el conflicto que hay entre Armenia y Azerbaiyán, que en estos días le dieron un mordisco a Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán le dio un mordisco, y aquí entender la geopolítica, cómo Turquía está con Armenia y cómo Rusia está con Azerbaiyán, pero cómo eso ha cambiado un poco y cómo estos países están en conflicto. Azerbaiyán en un conflicto eterno, y aquí le pegaron un mordisco, pero va a haber más peleas. Se los aseguro que va a seguir. Entonces, esa geopolítica hay que conocerla desde la geografía, ¿ya? Y están las repúblicas eslavas, que es Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Se puede decir que esto étnicamente son las mismas personas, ¿ya? Estonia y Letonia son los mismos. Hay estados distintos, pero son los mismos. En las repúblicas centroasiáticas, que es Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán,
Tayikistán y Uzbekistán son los mismos en diferentes estados. Los Cáucasos son los mismos étnicamente, incluso se puede decir que desde la religión y desde las costumbres son los mismos, pero son los mismos estados. Y las repúblicas eslavas, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, y eso es lo que, por eso Putin dice que es una guerra civil, ¿ya? Porque los rusos y los ucranianos tienen un origen común. Tienen un origen común, ¿ya? Y también los de Bielorrusia, y eso lo podemos mirar rápidamente, ¿ya? Primero estuvieron con los mongoles en el siglo XIII, después en el ducado de Lituania en el siglo XIV, después llegaron los rusos en el siglo XVII y ahí, desde allí viene la historia, una historia común porque Ucrania no existía. Ucrania viene a tener entidad como Estado después de Stalin. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Yo quería hacer este contexto geográfico, este contexto geopolítico para poder entender la guerra, para poder entender los intereses incluso económicos, para entender la religión, para entender muchas cosas. Tenemos que tener en cuenta la geografía y tenemos que tener en cuenta la India. Esto es muy importante también entender que aquí existió un país muy grande que se llama la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ya? Hay que entender esto. Aquí está, miren, o si lo quieren ver en este mapa. Sin embargo, ese era el país más grande del mundo. Y de ahí se desmembraron. Ustedes saben lo que pasó en el año 91, consenso de Washington, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, el Papa Juan Pablo II, y se diluye. Antes existía un bloque comunista y existía un bloque capitalista. Y existió un enfrentamiento inmediato después de la Segunda Guerra Mundial, un enfrentamiento ideológico donde Rusia hacía, digamos, un proselitismo. Eso llegó aquí a Latinoamérica con Cuba, con las guerrillas castristas, el ELN, con la FARC, ¿ya? Ese enfrentamiento de Guerra Fría llegó a todas partes del mundo. Vietnam, donde usted me diga, llegó el enfrentamiento de la Guerra Fría entre Rusia, pero eran dos bloques. Uno era comunista y, digamos, amenazaba de alguna manera el capitalismo porque quería hacer revoluciones acá, ¿ya? Desde la ideología comunista, ¿ya? Y aquí existía el capitalismo. Eso se diluyó en el año 91. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque pensamos cuando se diluyó, cuando se cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, cuando pasó esto, cuando Estonia, Letonia, Lituania, que son los bálticos, tuvieron independencia, pensamos que ya se había solucionado el problema. Cuando estas naciones que están acá se independizaron, aquí las de Asia, Turkmenistán, Tayikistán, se independizaron, y cuando las de acá de Asia y las del Cáucaso y las del Báltico, dijo, bueno, inclusive los de acá europeos, Bielorrusia y Ucrania, dijo, bueno, aquí ya esto se solucionó porque el comunismo prácticamente murió allí, ¿ya? Y pensamos, hombre, esto se solucionó. Aquí el mundo se volvió de bipolar porque antes existía la Unión Soviética en un polo y los Estados Unidos en otro. Todos dijimos, hombre, esto se solucionó, ¿ya? Va a haber paz porque existe un solo polo que se llama los Estados Unidos, ¿ya? Incluso la OTAN, que es una organización militar que se hizo que nació en ese enfrentamiento, ya perdió su razón de ser. Todos pensamos que eso iba a pasar cuando se diluyó la Unión Soviética. Por eso es importante que tengamos en cuenta en esta disolución. Aquí yo lo tengo como la implosión del bloque soviético. Pensamos que era el fin de la Guerra Fría, que ya no iba a haber enfrentamiento, que el que iba a mandar en el mundo eran los Estados Unidos, porque desaparecía la Unión Soviética, porque Rusia quedó en la peor de las condiciones, y ya lo voy a tratar de explicar, ya, porque quedó un país. ¿Cómo quedó Rusia? Que fue uno de los países que se separó, el más grande. ¿Cómo quedó Rusia? Miren aquí donde está, este es Rusia, el país más grande. ¿Cómo quedó? Quedó como un país paralizado, con una hiperinflación del 84%, con se llama la crisis del rublo, que tuvo una crisis anterior en el año 98 y después vino la crisis del rublo.
con una hiperinflación grande, con unas privatizaciones tremendas con los llamados oligarcas rusos que se apoderaron de todas las empresas del Estado, arropados con Yeltsin, con una corrupción total, un aumento de la pobreza. Llegaron a haber tasas de interés del 150%, una inflación que ya lo dije, la bancarrota de la industria, el país totalmente endeudado. Mejor dicho, fue peor que la Gran Depresión que vivimos en el año 1929. Además, fue la tormenta perfecta porque bajaron los precios de las materias primas y el 80% de las exportaciones de Rusia bajaron totalmente. Hubo una mala cosecha, ¿ya? Tanto es que pasaron hambre y tuvo que recibir ayuda humanitaria hasta el punto que tuvieron que hacer trueque. Así quedó la Unión Soviética, así quedó Rusia. Entonces pensamos un país totalmente debilitado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que cuando hay la implosión de la Unión Soviética, el país que queda con las ojivas nucleares queda totalmente debilitado hasta el punto que la CIA se paseaba como Pedro por su casa por las instalaciones militares rusas, y ese era el país. Entonces, tengan en cuenta que se debilita la Rusia. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, en el 2000 llega Putin al poder, le da un giro a la política económica, le sube el PIB, estabiliza el rublo, empieza a cumplir con el servicio de la deuda, porque también tenemos que tener en cuenta que las materias primas suben de precio. Yeltsin no jugó con la buena. Yeltsin era un tipo que lo acusaban de borracho, que no manejó el país de la mejor manera, que fue corrupto, que se entregó a los Estados Unidos. Eso es cierto. Tuvo un acierto, puso a Putin. Putin lo acompañó, que subieron las materias primas. Y empezó a hacer, y tengo el estudio detallado de qué fue lo que hizo Putin. Ya cuando subieron las materias primas, ahorró, empezó a pagar la deuda. Putin recibió un país por fuera del sistema bancario y lo metió y empezó a cumplir con eso, y por eso las calificadoras de riesgo le suben el grado de calificación. ¿Ya? Le bajó la inflación, que estaba en casi el 100% como Argentina, bajó la inflación al 3.22, le sube las reservas de oro. Yo tengo que decir que Rusia es un país con un PIB parecido al de España. Es decir, no es un país rico o poderoso desde el punto de vista económico como pudiera ser China o Estados Unidos, pero es un país estratégico, primero porque es una potencia nuclear, yo pensaría que es la primera, y la segunda por las materias primas. Pero desde el punto del PIB no tiene competencia con China ni con Estados Unidos. Pero fíjese eso, si usted le mira las reservas de oro ya a Rusia, es como la cuarta del mundo. Es como la cuarta del mundo, y en divisas también es muy poderoso, siendo un país con un PIB, digamos que modesto. Es que deberíamos hablar del milagro ruso, así como también hay que hablar del milagro chino. Sin embargo, eso no se reconoce. Putin cogió un país destrozado. Putin cogió un país fallido, ¿ya? Y mire lo que hizo, superávit de la balanza comercial. Hoy es uno de los países con menos deuda. Les tengo las cifras, si tuviéramos tiempo, vamos allá y la miramos. Rusia llegó a tener un dígito de deuda, cuando lo que tenemos nosotros, cuando usted mira para allá, para España, tiene el 180% del PIB. Japón tiene el 220% del PIB. No decimos Estados Unidos porque es el deudor absoluto, porque tiene la máquina que hace dólares. Pero toda Europa, excepto Alemania, hace 2 años, yo diría, y me disculpan si acaso piensan que soy extremo, es inviable el continente europeo. Grecia, no me diga Francia, no me diga España, tienen que pagar pensiones emitiendo dinero. Viven de los fondos Next Generation, ya viven de la emisión de dinero. ¿Cómo solucionaron la crisis ahorita? Emitiendo dinero, y todo lo solucionan emitiendo dinero. Eso sería materia de otra charla, de la que yo no soy experto, porque eso sería un economista, pero eso es algo tan grueso que lo puedo explicar yo. ¿Ya? El único país que era decente en Europa era Alemania. Porque aquí vamos a tocar en cuál es la situación en que está Alemania. Entonces, yo les quiero decir que el tema de la deuda de los países europeos es terrible, el tema de la deuda.
Y Putin, de encontrar un país inviable, lo lleva a un dígito de deuda y hoy está como en un 14 o 15%. No, no lo van a hacer, pero técnicamente, si Rusia quisiera pagar la deuda, la paga mañana. Tiene cómo pagarla desde las reservas de oro, desde sus divisas, tiene cómo pagarla. Es decir, es un país totalmente con una disciplina fiscal que tiene sus divisas a pesar de que les tienen confiscados 300.000 millones de dólares. A pesar de eso, ya vamos a ver qué es lo que pasa después de la guerra, que pasa a ser el primer país de Europa. ¿Ya? Eso lo hace Putin. No estamos diciendo que Putin, sino, pero esto que yo les estoy diciendo no se puede calificar de otra manera sino como un milagro, el milagro ruso, como el milagro chino. Sacar 800 millones de la pobreza es un milagro. ¿Ya? China ha cumplido con todos los objetivos lo que se llamaba objetivos del milenio. Todos, ha cumplido con todo, ha roto todas las expectativas. Bueno, pero estamos hablando de Rusia. Hace algo muy importante que yo hubiera querido que Uribe lo hubiera hecho. ¿Ya? Yo pienso que Uribe es un presidente seccional, pero no es nacionalista. Ya Uribe se privatizó, Putin hizo lo contrario. Cuando llega Putin, exigió que los oligarcas rusos que hicieron hochas y panochas con Yeltsin devolvieran esa propiedad al Estado. Es decir, obligó a los oligarcas a que devolvieran lo que habían comprado a precio de feria, se devolvieran al Estado. Bueno, después de las sanciones, el tema de Crimea, que ya lo vamos a ver, ya Crimea, ojo que les dije que, vuelvo aquí, que eres Crimea, miren. Crimea es esta islita que está aquí, bueno, no es una isla, es esto que está aquí. Aquí está el Mar Negro, este es el Mar Negro, este es Rusia, aquí está Crimea, aquí en este pedacito. Ahí no está muy bien. ¿Ya? Entonces quiero que tengan en cuenta Crimea. Bueno, ya vamos para allá. Entonces, eso fue lo que pasó. Tuvo una mala cosecha, tuvo que utilizar el trueque. Esto fue lo que dice ese Putin. Y ahora tenemos que meter aquí en esto que estamos hablando lo que se llama BRICS. Tengan en cuenta los BRICS. Antes los BRICS eran, ahora es BRIC más, porque entraron 10. Está Brasil, está Rusia, está Sudáfrica, está la India y está China. Esos son los BRICS. Ojo con eso, BRICS es una alianza comercial, es una alianza económica que va nada menos y están pensando en quitarle la primacía al dólar, quitarle esa característica que tiene de divisa. Están pensando en ir por las instituciones como el del Bretton Woods, como el Banco Mundial, como el FMI, para allá van, como la Organización Mundial de Comercio, hasta allá está la idea. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo que aquí está la Unión Soviética? ¿Cómo quedó la Unión Soviética? Dice Putin que la caída de la Unión Soviética ha sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Eso dijo Putin. Bueno, aquí no quiero ya seguir porque no nos alcanzaría el tiempo, pero esto explicado detalladamente sería muy bueno explicar este tema. ¿Ya? Ahora vamos a mirar un poquito, ya vamos a mirar aquí vamos a regresar. Vamos a mirar un poquito a Ucrania, porque es que la gente cree que Ucrania es algo monolítico. Este es el mapa de Ucrania, pero aquí me voy a adelantar un poquito. Mire, Ucrania tiene 3 partes. Una parte oeste, que ya se los dije, que está cerca de Polonia. Está la parte del centro donde está Kiev y está una parte que queda en la frontera rusa, que es donde está todo el conflicto. Entonces son 3 etnias distintas, son personas distintas. Es una geografía distinta, es una historia distinta. Ya vemos que esta parte oeste pertenecía a Polonia. Inclusive, si usted mira más abajo, hay una parte del suroeste que pertenecía a Hungría.
¿ya? Aquí vamos a ver un pedazo que está acá, este es Crimea, miren, esta es gente rusa. Los de Odessa son rusos. Por movimientos administrativos y movimientos de poder terminaron en Ucrania, pero son rusos. Ahora, ustedes no me creen y yo les pido que no me crean. Vamos a explicar eso desde el punto de vista lingüístico. Yo considero que una nación se explica desde la lengua, desde la religión, desde la costumbre. Eso es nación. Aquí nuestra constitución es inconstitucional en el preámbulo cuando dice unidad de la nación. Aquí hay varias naciones, empecemos por la nación palenquera. Son negros que tienen lengua, que tienen costumbres y religión distinta. Hablemos de los emberra, ya son indígenas que son una nación, los aruacos, los cogis, ya hay una cantidad. Entonces, ¿cómo va a decir el preámbulo unidad de la nación? Aquí lo que hay es pluralidad y toda la constitución contradice eso. Por eso es inconstitucional que en el preámbulo diga unidad de la nación. Entonces, mi tesis es explicar Ucrania desde la realidad, porque la gente dice Ucrania y quieren que Ucrania es un país monolítico. No, y vamos a explicarlo. Miremos lengua, porque hay varios, lengua, religión. Miremos lengua. Miren, aquí está Ucrania. Entonces, ¿cuáles son las lenguas? Aquí están, miren. Totalmente diferenciado. Y cuando usted va aquí al oeste, que es Polonia, cerca de Polonia es distinto, cuando usted está en el centro es distinto y cuando está en el oeste es distinto. Es decir, que los ucranianos primero no existían como Estado, sí existían como nación, pero el espacio geográfico que configuraron como Estado es distinto. Si usted está en el oeste, si usted está en el centro o si usted está en el oriente de Ucrania, es totalmente distinto. Miren esto, el mapa etnolingüístico de Ucrania, otro mapa. Miren este pedazo, miren este, miren este, miren esto, es totalmente distinto. Ya, de una manera más diferenciada que aquí en Colombia, porque aquí existen los indígenas, pero no de esta manera como está acá, ¿ya? Inclusive son distintos en religión. Bueno, aquí está nuevamente la lengua más usada, pero también podemos superponer esto después, cómo votan. Es decir, esas personas que tienen esta lengua, cómo tienen el pensamiento político y cómo se superpone, cómo se solapa eso, la lengua con las preferencias políticas, que es lo que yo quiero mirar. Entonces ya miré la lengua y yo creo que demuestro que Ucrania no es monolítico, no es monolítico, que hay naciones dentro de Ucrania, que es el mismo Estado, pero hay naciones. ¿Ya? Entonces cuando usted dice los ucranianos odian a los rusos, hombre, un momentico, eso no es así. ¿Qué clase de ucranianos estamos hablando? Porque usted tendría que diferenciar. Vamos ahora al tema político, que yo digo que se solapa. Miremos a ver, aquí pasa lo mismo. Miren, esto en el 2004, recuerden que se dio la Revolución Naranja. Con Yushchenko eligieron a Yanukovych, lo anuló jurídicamente y terminó Yushchenko, un pro-occidental. Y después lo que se da allí, después de la Revolución Naranja, todo lo que se da, miren cómo fue las elecciones, pero no solamente en esa elección, miren el 2014 cómo fue la elección. Es una elección segmentada, es una elección completamente diferenciada cuando usted mira el oeste que cuando usted mira el oriente. Totalmente diferenciada. Miren las protestas. ¿Quiénes protestan en el 2014? Recuerden lo que pasó en el 2014. Estaban bravos con un prorruso, ¿ya? Por la Revolución Naranja, por lo que se hizo, ¿ya? Ya, porque esta persona, en Ucrania han llegado presidentes prooccidentales que han tenido que cederle a Rusia. Y han llegado presidentes prorrusos que han tenido que cederle a Oriente. Bueno, aquí está, aquí llegó Yanukovych y las protestas se dieron de este lado, un prorruso, y las protestas, miren dónde están. No exactamente hay protestas del lado ruso porque estos son rusos. Y vamos a ver después cuando se da la guerra. Ya les expliqué la religión, ya les expliqué la política y la guerra. Y este es un hilo conductor para explicar eso. Si usted no tiene eso en la cabeza, no va a entender el conflicto ucraniano. No va a entender cuáles son las diferencias que existen en este conflicto y que dan origen a la guerra. Y por eso tenemos que mirar. Entonces ya después de eso, lingüístico, lección, miren, ya vienen los separatismos.
¿Y quiénes son los que se separan en el 2014? Cuando se da el Euromaidán, cuando le dan el golpe de Estado a Yanukovych, ¿quiénes son los que se separan? Pues los que se consideran rusos, los que hablan ruso, ¿ya? Y los que votan por rusos, miren, esos son los que se separan. No me hable de Crimea, que es absolutamente ruso, y no me hable de Odessa, donde queman en una fábrica, en una protesta, incineran a 40 trabajadores. Rusos, rusos. Cuando yo digo rusos, son prorrusos o que hablan ruso. Entonces ese separatismo está ahí y quiero llevarlos por ahí, me disculpan. Aquí, para terminar este pedazo, pues aquí pueden ver, aquí está la división ucraniana, aquí está desde el punto de vista político y está desde el punto de vista lingüístico. Digamos que se solapa, coincide lengua con preferencia política. Y después con lo que va a pasar con el separatismo y después con la guerra que se dio, coincide totalmente. También teníamos que explicar un poco la evolución territorial que se dio en Ucrania, ya eso creo que lo expliqué. Aquí participó Stalin, participó Lenin, participó Khrushchev. Ya en esta, mejor dicho, Ucrania es un rompecabezas. Usted tiene que tener en cuenta para entenderlo y aquí está explicado, no me voy a, porque ya lo expliqué. Aquí también está explicado en este mapa, en estos 3 mapas, la evolución territorial de Ucrania, ¿ya? Y por eso es que se está anunciando que Ucrania va a terminar despedazada. Porque cuando en esta guerra, cuando Rusia se lleve su pedazo, es posible que Polonia también se lleve su pedazo, que es este amarillo que está aquí, ¿ya? Vamos a ver, y no tenemos tiempo porque esto habría que mirarlo con el detalle, pero es posible que en esta guerra Ucrania incluso deje de existir. Se ve difícil, pero lo estamos analizando desde el punto de vista lingüístico, histórico, geográfico y político. Y es posible que Polonia quiera su pedazo también, porque los que están ahí son polacos y históricamente han sido polacos. Aquí está el mapa, que está actual, pero usted lo ve así, pero habría que explicarlo de esta. Mira, aquí está el oeste ucraniano, el centro ucraniano y el oriente ucraniano. Ahí está explicado. Lo otro que tendríamos que explicar es que Ucrania es un país OTAN. De facto es un país OTAN. Ya no lo han querido aceptar. Hay un procedimiento, yo creo que no va a ser OTAN, nunca va a ser OTAN. Creo yo, con lo que está pasando, pero de facto hace rato Ucrania es un país OTAN. ¿Y por qué lo digo? Hombre, por los ejercicios militares conjuntos que hace, por los acuerdos de defensa que hace con Occidente, por las ventas de armas, por la asistencia militar, por la modernización del ejército, por la participación que estuvo en el Euromaidán en el año 2014 y el golpe de Estado con Yanukovych, ¿ya? Y por Victoria Nuland ahí, que lo vemos ahí repartiendo café, por el senador que no me acuerdo el nombre, que murió de cáncer, ahí están los... Ya, es un país de facto OTAN, es un país de facto OTAN. Y los que no lo entienden, pues, es porque no tienen en cuenta eso. Y esa es una causa de la famosa agresión rusa, de la invasión rusa, es eso porque es un país OTAN. Ahora, ¿qué es la OTAN? Vamos a mirar un poquito, voy a mirar aquí si logro llegar aquí en ustedes me disculpan, si les voy a mirar. La OTAN es una institución de la Guerra Fría que se crea después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene como finalidad, pues, proteger a los países capitalistas, se puede decir, a los países capitalistas. ¿Protegerlo de qué? Del comunismo, y por eso allá crean el Pacto de Varsovia, ¿ya? Entonces vamos a mirar un poquito ese tema. Voy aquí para llegar aquí a para explicar eso. Yo digo, Ucrania se convirtió en un país OTAN, ¿ya? ¿Qué significa eso? ¿Ya? Entonces yo decía, en la Guerra Fría, es decir, cuando existía comunismo de un lado, es decir, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por este lado, aquí está el muro de Berlín, y por este lado el capitalismo.
¿ya? Entonces existía el capitalismo, lo protegía la OTAN, que era una alianza de países, una alianza militar, ya para proteger el capitalismo del Pacto de Varsovia, donde estaba la Unión Soviética. La Guerra Fría se globalizó, ya lo vimos aquí con la Revolución Rusa, con la guerrilla, con los Irán contras en Nicaragua, con lo que pasó en Vietnam. Bueno, pero se cae la Unión Soviética, pues lo que pensábamos es, pues ya no hay ese peligro para Occidente, porque se cae eso, se tiene que caer la alianza militar. ¿Ya qué sentido tiene esa alianza militar si ya no existe el comunismo? Y ya lo vamos a ver con más detalle, porque existen mucho más razones para que la OTAN no exista. Sin embargo, la mantuvieron. Miren lo que pasó después de la caída de la Unión Soviética. Vamos a explicar esto con un poquito de detalle. Miren, aquí la OTAN tiene como fundadores en el año 49, que se justifica porque después de la Segunda Guerra Mundial existía la Unión Soviética y se metió Bélgica, Canadá, Italia, Islandia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido, fundaron la OTAN. ¿Para qué? Para oponerse a la Unión Soviética, que tenía un proselitismo, aquí lo vimos con Cuba, con las guerrillas de nosotros, ya porque querían que todos en estos países hubieran revolución. Entonces ellos se organizaron militarmente contra la Unión Soviética. Después entra Grecia y Turquía en el año 52, hasta ahí se entiende. En el año 55, Alemania, ya, entra. España entra aquí en el 82, Felipe González, que dijo que sí, que no, y después dijo que sí. La reunificación alemana en el año 90, hasta ahí está bien. Y ahí entra otro concepto que es los engaños de Occidente a Rusia. Este fue un primer engaño que lo voy a explicar y lo voy a documentar. Miren, aquí vienen las oleadas. Después del año 90, recuerden que en el año 91 se cae el muro de Berlín. Gorbachev, el Glasnost, ¿ya? Se cae el muro de Berlín. Entonces, mire, todas estas repúblicas que eran de la órbita rusa terminaron en la OTAN. República Checa, Hungría, Polonia, en el año 99, después en el año 2004, los Chihuahua, los pincher estos, Letonia, Estonia, Lituania, después en el año 2009 Albania, Croacia, y ahora Finlandia y Suecia, después de la guerra esta. Miren esto. ¿Qué fue lo que pasó? Después del año 90 hubo, ¿qué fue lo que pasó? En el año 91 que se cayó la Unión Soviética, hicieron un acuerdo. Dijeron, bueno, se disuelve, se implosiona la Unión Soviética, se cae, quedó Rusia muy debilitada, no pudo hacer nada sobre lo que pasó, porque ahí llegaron a un acuerdo que esos países que eran de la órbita soviética no entraran a la OTAN. Entre otras cosas porque la OTAN debía desaparecer. Bueno, pero si no desaparecía, esos países no deberían entrar a la OTAN. No debería incluso haber pelea entre Rusia y los Estados Unidos. No debería haber pelea porque ya Rusia no es comunista. Eso es algo que lo tenemos que tener claro. Rusia es un país capitalista, ¿ya? Pero eso no fue lo que sucedió y eso fue lo que vimos aquí. Miren, todos estos países empezaron a entrar a la OTAN cuando ya no existía comunismo, cuando ya se supone que no existía un país contra el que pelear y se crean un enemigo que no existe, ¿ya? Y empiezan a incumplir un acuerdo que hubo en el año 91 de que estos países no entraran a la OTAN. Y miren lo que pasó. Este señor lo advierte, este general alemán Mais lo advierte. Miren lo que dice, ¿ya? Aquí lo dice. Criticó duramente la política de defensa alemana y dice lo que va a venir, advierte que lo que va a venir es complicado, lo advierte este señor Mesheimer, ya lo explica, ya aquí está que lo pueden encontrar, lo explica también un señor que ahora es el de la CIA y que fue embajador en Estados Unidos, aquí lo dice muy claramente. Dice el efecto provocador de la expansión de la OTAN en Rusia desde 1995. La hostilidad hacia la temprana expansión de la OTAN se siente casi universalmente. ¿Ya? La expansión de la OTAN a Ucrania cruza las líneas rojas de la seguridad de Moscú y podría dividir el país en dos, lo que provocaría violencia. Incluso lo explicó este señor, lo explicó el diplomático más respetado de la Guerra Fría. Es decir, del enfrentamiento entre la OTAN y la Unión Soviética. Aquí lo explica.
Kennan insistió en los mismos argumentos, dándole un tono casi dramático. Creo que es el comienzo de una guerra fría. Creo que los rusos reaccionarán gradualmente y de manera bastante adversa y afectará sus políticas. Creo que es un error trágico, lo dice Kennan, ¿ya? Lo dice Gorbachev en sus memorias, ¿ya? Lo dice. Pero como lo negaron, aquí está la prueba. El diario Der Spiegel, de allá, dice, mire, aquí está, y aquí se los tengo. Aquí pueden mirar acá en este link, ¿ya? Vamos a traducirlo. Ahí me están cobrando. Encuentran la prueba de que lo que se dice no es porque lo negaron. Y aquí dice, aquí este diario encontró en unos diarios desclasificados, en unos documentos desclasificados, que era verdad todo eso. Aquí lo explica RTF, pero la fuente es el diario Spiegel, donde dice, sí es verdad que se comprometieron a no ampliar la OTAN y la siguieron ampliando como si existiera el enemigo. Fabricaron el enemigo. Siguieron actuando con la misma lógica cuando el enemigo había desaparecido y se crearon ese enemigo. Aquí también lo dice otro embajador de Estados Unidos, Jack Malloch, lo dice, hizo un compromiso claro de no expandirse. Este señor también lo dice. Entonces lo que ahí es, Gorbachev lo dice también en sus memorias. Entonces no se entiende cómo claro, eso sí tiene explicación, pero no tengo tiempo para explicarlo. El complejo militar industrial, los intereses económicos, este es un país que vive de la guerra, los intereses bancarios, pues el modelo financiero y el modelo económico y la forma de concebir que viven de la guerra, completamente. Sí tendría explicación, pero no tengo tiempo para explicarlo con el detalle. Pero voy a decir más de eso. Voy a decir, aquí hay un incumplimiento, aquí Ucrania es un país de facto OTAN, de facto OTAN. Amplían, vamos a mirar un poquito los mapas. Pero un momentico, ya le busco los mapas para que vean los mapas cómo se expande la OTAN. Creo que está al final. Vamos a mirarlo al final. Me perdonan, voy a... Está malo. Ah, no, que estoy aquí en el otro, que no es. Miren esto. Miren esto, cómo se expande la OTAN. Este es Rusia, ¿ya? Entonces, prácticamente los tienen cercado las bases militares de la OTAN. Miren eso. ¿Ya? Tienen cercado a Rusia. El compromiso era que estos países que dejaron de ser de la Unión Soviética no entraran a la OTAN y todos o de la órbita soviética. Las repúblicas que se separaron y entraron, incumplieron eso. Entonces Rusia se siente cercada. Recuerden que Estados Unidos tiene 800 bases militares. Miren, la ampliación de la OTAN. La idea era cercar a Rusia, lo tienen cercado. La última que faltaba, bueno, falta Ucrania y falta Georgia, que ahí también hubo una guerra cuando dijeron 800 bases tiene Estados Unidos en el mundo. 800 bases, eso es muy criticado. Desaparece la Unión Soviética, ¿por qué esa cantidad de soldados? Vamos a ver el gasto militar, también tengo, pero no tengo tiempo de mostrarlo. Los Estados Unidos se gasta más, militarmente gasta 10 veces más que el segundo que le sigue, que Rusia. Un gasto enorme, enorme, y también lo explico cómo se lo gasta, pero no tengo tiempo de explicarlo. ¿Ya? Entonces, vuelvo aquí a la OTAN, vuelvo aquí donde estaba. Entonces, así están las cosas. El primero es que Ucrania de facto es un país OTAN desde hace rato, y ya lo expliqué por qué. Lo segundo es que la OTAN no desaparece y que al contrario que desaparece, la amplían incumpliendo un acuerdo de no ampliación. Y eso es que esas bases terminan cercando, esas bases no, esos países con que se amplía terminan cercando a Rusia. Dice Rusia, pero si yo no soy enemigo, ¿por qué me están cercando? ¿Por qué me están acorralando aquí con toda esa cantidad de países en una alianza militar cuando ya este país no es comunista?
Pero pasan más cosas. Miren esto, Rusia en la OTAN. Resulta que Rusia, vuelvo y lo digo, el país se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se diluye, implosiona, queda débil. Gracias a esa debilidad incumplen todo y amplían todos los países, ¿ya? Pero incluso Rusia, estando Yeltsin, piden entrada en la OTAN. Es que Rusia nunca se ha sentido, y esto lo digo yo no porque lo diga. Aquí están las pruebas desde los links, donde Rusia pide, vamos a mirar uno. Miren esto. Mire esto. Rusia pide entrada en la OTAN. Es decir, Rusia nunca se ha sentido enemigo de la OTAN. La OTAN fabrica al enemigo y lo hace enemigo. Rusia firmará asociación con la OTAN. Y adivinen qué. Firman esa asociación. Miren, aquí está. Rusia adhirió a la OTAN, pero no a la OTAN, sino a un acuerdo que hicieron. Aquí dice que lo van a hacer y aquí dice que lo hacen. ¿Ya? Pero no solamente eso, Yeltsin, con Yeltsin, sino que Putin mismo pidió entrada en la OTAN, año 2005, creo que fue. Vamos a mirarlo. Está un poquito lento el internet. Pide entrada, pide pista en la OTAN. Miren esto, aquí, aceptar y continuar. El día que Rusia quiso entrar a la OTAN, antes, mucho antes, miren eso. Y aquí hacen todo un recuento de las veces que Rusia quiso entrar a la OTAN. Y dice, pero si yo, Khrushchev dice, pero si es cierto que nosotros no somos el enemigo, pues entremos a la OTAN. ¿Ya? Pero, bueno, yo lo entiendo cuando existía la Unión Soviética, pero ahora no. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Eso es lo primero. Ahora quiero que analicemos algo acá importante. Volvamos a la charla principal, aquí. Aquí. Miren, implosión soviética. Rusia queda débil. Está el milagro ruso que no se lo adjudican a Putin. Lo que hizo Putin fue maravilloso. Por eso no creo que tenga un sesgo, pero sí le reconozco que fue un milagro. Llega Putin al poder, lo que hace Putin, pero miren lo que hace Putin. Que Putin no era enemigo de la OTAN. No tengo tiempo de ponerles un video de un diputado alemán que dice, oye, pero ¿qué pasó aquí? Le entregaron Rusia a China. Así es que Putin vino aquí a decir que hiciéramos una arquitectura común europea de seguridad. Es decir, ¿contra quién? Contra Oriente, contra China. ¿Y qué hicieron con esto? ¿Qué hizo Estados Unidos? Los errores que ha cometido. Así como le entregó la producción a China, que yo les digo que Nixon cometió muchos errores. Está considerado como un genio porque él llegó y se acercó a China contra la Unión Soviética y eso terminó cayéndose la Unión Soviética. Pero el primer error, primero que se desligó el dólar del oro. Segundo, fue el creador de la guerra de las drogas. Y lo tercero fue esto. Cometió muchos errores. Se le entregó, mantuvieron la OTAN y le entregaron Rusia a China. Hoy, Estados Unidos, Rusia, China, Irán. Y miren por dónde va eso del BRIC, que no sé si tenga tiempo de explicarlo. ¿Por dónde va eso? ¿Por dónde van los tiros del BRICS? Y ahí lo explicaron. Pero miren qué pasó. Que esto todavía es peor que lo que acabo de decirles aquí. Miren este tercer punto. Dice, Rusia fue sumisa con la OTAN. En el año 91, cuando hubo el 11 de septiembre, Yeltsin era entregado a Estados Unidos. Pero cuando pasó el 11 de septiembre, es decir, cuando tumbaron las Torres Gemelas, Rusia apoyó plenamente a los Estados Unidos. Hasta el punto que lo apoyó en la intervención militar norteamericana en Afganistán. Adivinen qué hizo. Permitió que pasaran tropas de la OTAN por territorio ruso para que llegaran a Afganistán. Entonces, ¿qué pasó? Guardó silencio cuando invadieron a Irak.
Ustedes saben que la invasión a Irak fue totalmente injustificada, sobre una mentira, sobre que habían armas nucleares, que había armas de destrucción masiva, que habían armas químicas, y terminaron Putin se quedó callado. Es decir, ante esa invasión, ante esos exabruptos, ante esa respuesta injustificada, ante esa respuesta errónea, equivocada, desproporcionada, ante esos bombardeos indiscriminados, Yeltsin guardó silencio, es más, colaboró. ¿Ya? Eso demuestra, no es porque yo le diga, están ahí y ahí pueden ver los links, pero se los presento al que lo quiera mirar. Ante eso, ¿cómo responde los Estados Unidos? ¿Cómo responde los Estados Unidos? ¿Cómo responde? Miren esto. Ante esa generosidad de Putin, ante la voluntad de querer entrar a la OTAN, ¿cómo responde los Estados Unidos? Mantuvo en pie el llamado programa de escudos antimisiles. ¿Eso contra quién era? Contra Rusia. Eso se lo inventó Reagan. La ampliación de la OTAN, que ya lo acabo de explicar. Se negó a desmantelar las bases teóricamente provisionales que estaban en el Cáucaso. ¿Recuerdan cuál es el Cáucaso? Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Ahí hicieron unas bases militares de la OTAN, supuestamente para la intervención de Afganistán, bueno, las dejaron permanentes. Y esas bases terminaron ¿contra quién? Es decir, ¿es una amenaza contra quién? ¿Contra Afganistán? No, contra Rusia. Y bueno, no las desmantelaron. Apoyaron todas las revoluciones de colores que pudieron. Apoyaron revoluciones allá en el oriente, en las repúblicas estas que están en el centro oriente. No me hables del Maidán, ¿ya? Las revoluciones de colores las apoyaron todas. En Georgia quisieron hacer revoluciones en contra de Rusia. Es decir, países de la órbita rusa quisieron pasarlas para allá. Y no le dio, cuando en el momento de debilidad ruso no le dio la mano. Ustedes se acuerdan que pasaron hambre, que tuvieron malas cosechas, que bajaron el precio de las materias primas, que tenían una gran inflación. No le dieron ninguna inflación. Entonces los Estados Unidos ha tenido, digamos, ese comportamiento con Rusia. Ahora, ¿qué pasó? Hay varias razones por las cuales Putin ataca a Ucrania, porque Ucrania de facto es un país OTAN, ¿ya? Quieren introducirle, y ahí viene la historia. Ahí viene la historia. Miren, aquí voy a poner los presidentes que han pasado por aquí. Por aquí pasó este señor Kuchma, que estuvo desde el año 94 hasta el 2005. Después llegó Yushchenko. Este Yushchenko es un pro-occidental, ¿ya? Que pasó del año 2005 al 2010. Después llegó Yanukovych, ¿ya? Y después llegó Turkinov, después Poroshenko, el rey de chocolate, y después llega el señor Zelensky. Entonces, ese es un ítem que tenemos que mirar bien, que estudiar bien, porque es que Ucrania no se conservó neutral. Si Ucrania se hubiera conservado neutral, les aseguro que no hubiera habido problemas. No hubiera habido, digamos, la invasión no la hubiera habido. Pero resulta que Ucrania, vuelvo acá y les regreso aquí ¿por qué se considero yo que Ucrania de facto es un país OTAN? De facto es un país OTAN. Ejercicios militares, acuerdos de defensa, venta de armas, asistencia militar, modernización del... De facto era un país OTAN. ¿Ah? De facto era un país OTAN y no se conservó neutral. A pesar de todo eso, vamos a mirar el cuarto punto, porque hay más. El cuarto punto radica en todos los... bueno, pero es que lo que quiero decirles es que el íter con los presidentes, quiero que los tengas en cuenta,
porque me toca también como recordar una línea de tiempo. Ya, aquí llega este señor Kuchma, después llega Yushchenko. En el año 2004 se da la Revolución Naranja, que es la revolución de colores que es apoyada por los Estados Unidos. Gana Yanukovych, no le acepta, Yanukovych es prorruso, no le aceptan la presidencia. Llega el señor Yushchenko, que es prooccidental. ¿Qué hace Yushchenko? Todo, querer irse a entrar a la Unión Europea, querer entrar a la OTAN, se vuelve totalmente prooccidental. Hay presiones rusas, ¿ya? Hay presiones rusas, y cuando hay presiones rusas se da la Revolución Naranja. La Revolución Naranja se da ya de un lado, no del otro, del lado occidental, no del lado oriental de Ucrania. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Después llega el señor Yanukovych. En el año 2014 se da el Euromaidán, otra revolución de colores, el Euromaidán, apoyada por Estados Unidos, claramente con Victoria Nuland, que acaba de renunciar. Con el apoyo, si ustedes no me creen, ya se los voy a demostrar, no es porque yo lo diga, yo quiero que no me crean nada absolutamente que yo diga aquí, porque quiero probarlo. No crean nada. Entonces vamos aquí a este punto de los acuerdos. Entonces, aquí después de, ¿cuál es la consecuencia que se da aquí con Yanukovych cuando le dan golpe de Estado en el 2014 y que se da el Euromaidán? Euromaidán es que llenaron esa plaza. En Ucrania hay unos señores nazis, son nazis, están metidos en el ejército, tienen una influencia grande en la sociedad y pues tirotearon, que eso está probado también, que el Euromaidán terminó en lo que terminó por esos señores nazis. Le dan golpe de Estado a Yanukovych y eso tiene como consecuencia directa la separación de Crimea. La separación de Crimea como consecuencia directa. Otra consecuencia directa, el separatismo que se da en el Donbass. Vuelvo aquí. No quiero mirar los mapas. Por eso es que, mire, aquí, separatismo. El primero de Crimea, que es el que está aquí abajo. Pero miren todo esto que se separa. ¿De qué estoy hablando? De la parte occidental de Ucrania. Miren aquí. Se separan acá estos. Estos son los que se separan. Aquí que se da una masacre, bombardeos, que es algo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que se da allí? Grandes bombardeos. Grandes bombardeos que se dan aquí de parte del gobierno ucraniano. Lo que respondió fue prohibiendo el idioma ruso. ¿Sí? ¿Están hablando alguien? Ah, dejé de presentar. ¿Se está viendo? En la pantalla, sí, señor. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Bombardeos. Estas regiones que se separan son bombardeadas. Se prohíbe el ruso. Esto causa 1 millón de desplazados, miles de heridos y 14,000 muertos. Es decir, el Estado ucraniano reprime grandemente, con mucha fiereza a estos separatistas. Los reprime con dureza, hasta el punto que hay 14,000 muertos. Y esto no lo mira Occidente ni aparecen en los medios de comunicación. ¿Ya? Entonces, esto se le suma la represión, se da el golpe de Estado, se separa Crimea, aquí hay unos plebiscitos y de una vez hay unos separatismos de facto de estos países que están aquí, de estas oblasts que están aquí, que es el Donbass. ¿Ya? Ante eso que hay, pues se trata de arreglar eso. ¿Quién lo trata de arreglar? Pues Occidente con Oriente, y se da el protocolo de Minsk I y el Minsk II. Aquí está el Minsk I, que es un acuerdo para poner fin a la guerra en el este de Ucrania, en el Donbass, donde hay 14,000 muertos, donde hay torturas, donde hay desaparecidos, donde hay desplazados, donde prohibieron el idioma ruso. Por eso es que ya después de la invasión rusa, cuando Rusia entra ahí, lo mira Occidente como una invasión, pero estos rusos que están ahí
y que sufrieron la represión del Estado ucraniano, lo veían como una liberación. Si yo digo aquí que es una guerra de liberación, dirán ustedes, tiene sesgo, pero es que tiene esa explicación, ¿ya? Porque esas personas que estaban ahí son rusos, después de un memorando suplementario y en el MID-2, pero lo que quiero concluir aquí es que aquí hay un segundo engaño. El primer engaño de Rusia, ustedes dirán, pero Putin no es tan, porque CNN lo muestra de otra manera. Putin no es tan ingenuo, pero es que miren, es que Occidente engaña a Rusia la primera vez porque Rusia está debilitada, totalmente debilitada. ¿Y qué hace? Ampliar la OTAN y prácticamente cerca a Rusia, un país debilitado. Así que tenía ojivas nucleares, pero miren cómo quedó. Peor que en el crack de 1929, quedó en hambre, quedó con inflación grande, quedó por fuera del sistema. Pasa que llegó Putin y Putin le dio dignidad a ese país, hizo el milagro ruso, eso fue lo que pasó, pero esto hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Y este fue el primer engaño, porque gracias a esa debilidad, no solamente no desaparecieron la OTAN, que debía desaparecer, sino que la ampliaron y que terminó. Ahora viene el segundo engaño. ¿Y por qué digo que es engaño? Porque Angela Merkel lo dice. Dice, este acuerdo, supuestamente con el Donbass, que estaban bombardeando, estaban en guerra con estas provincias o oblasts separatistas, hicieron dos acuerdos. ¿Con quién los hicieron? Con Rusia prácticamente. Ya. ¿Y dónde llegan? Y dicen, hombre, vamos a hacer ese cese el fuego, le vamos a dar una autonomía, así como en Rusia existe Chechenia. Chechenia tiene autonomía. Los chechenos tuvieron una guerra terrible con los rusos, pero lo arreglaron. Hay una cantidad, en Rusia hay como 50 naciones y tienen diferentes estatutos de autonomía. Eso fue lo que se buscaba aquí. Bueno, aquí Crimea no es igual, aquí la Crimea aquí oriental es una, la occidental es otra, y le dicen, vamos a arreglar esto y le damos un estatuto de autonomía. Estamos en guerra ahora, pero lo que plantearon no fue la separación. En ese protocolo lo que dijeron, vamos a seguir siendo parte de Ucrania y vamos a hacer estos acuerdos. Esos acuerdos fueron incumplidos. ¿Y quién lo dice? Lo dice Angela Merkel. Miren, aquí está. Miren lo que dice Angela Merkel. La ex canciller Angela Merkel reconoció en una entrevista que los dos acuerdos de Minsk se firmaron con el único objetivo de dar tiempo a Ucrania para rearmarse y fortalecerse. Y ese país usó ese tiempo para volverse más fuerte, como se puede ver hoy. Además, Merkel añadió que en ese momento Rusia tenía la capacidad de aplastar fácilmente a Ucrania. Dudo mucho que en este tiempo los países OTAN podrían haber hecho tanto hoy como... Ahí está. Ya. No. Segundo engaño, los acuerdos de Minsk nunca tuvieron la intención. Han instrumentalizado a Ucrania para atacar a Rusia, por eso se dice que es una guerra proxy. OTAN no puede atacar directamente a Rusia porque sería la tercera guerra mundial y sería una guerra donde nadie ganaría. Entonces la ataca por países interpuestos, ¿ya? Por eso se llama guerra proxy, ¿ya? Y nunca quisieron hacer la paz allí en esos territorios prorrusos. Nunca lo quisieron y ahí está la prueba de eso. Por eso digo yo que fabricaron un enemigo que no existía porque la OTAN no debía existir. La ampliaron, ¿ya? Rusia fue obsecuente con Occidente y sin embargo miren cómo fue la respuesta. La respuesta siempre ha sido virulenta. La respuesta ha sido fabricarles revolución de colores, ¿ya? En contra de Rusia, acercarlo. Y miren lo último, el acuerdo de eso, pero falta otro engaño, todavía no. Y yo, ¿cómo engañan a Putin? Pues sí lo engañaron, Y aquí viene la tercera, que son las conversaciones con Turquía después de la invasión, ¿ya? Pero ya ahí llegamos a la guerra. Voy aquí como a seguir, vamos aquí a seguir el hilo conductor, voy aquí a buscar, a ver qué me falta. Mientras tanto, el señor Jairo Antonio Pulgarín levantó la mano. No sé si le quiere Pero las preguntar. preguntas deben ser después porque se me... Listo, listo. Les pido ese favor que fuera después de la... pues ya voy, no
no los voy a fatigar más. Bueno, Rusia entregada a la Europa. Bueno, entonces voy aquí a volver acá y hacer como una especie de recuento. Vuelvo acá ah, no se me, no lo cogió. Un momentico y subo aquí. Para hacer un recuento, bueno, este es Ucrania. Lo estoy compartiendo. Sí, doctor. Bueno, esta es Ucrania como la conocemos. Aquí está monolítica. Este es el mapa político de Europa que ya les mostré. Antes de 1920 no existía Ucrania, por eso Ucrania es un país, un estado reciente. Miren, ni en 1914, miren cómo, para explicar Ucrania tenemos que hablar de Lenin, tenemos que hablar de Khrushchev, tenemos que hablar de Stalin para poder explicarlo, y tenemos que hablar de Polonia, tenemos que hablar de Hungría, tenemos que hablar de lo que pasó en Crimea para entender Ucrania. Ucrania prácticamente es un rompecabezas. Entonces, aquí está Polonia, que es muy importante. Miren que Polonia era grande. Esta parte que está aquí, Leópolis, Vilna, todo esto deja de ser de Polonia porque hay un reparto entre dos dictadores, por un lado Stalin y por el otro lado Hitler, con el tratado de no agresión, Molotov-Ribbentrop, se dividen a Polonia. Y miren que Ucrania termina con un pedazo de Polonia. Imagínense cómo se sienten los polacos. Cuando esta gente que está aquí históricamente son polacos y ahora están en Ucrania. Imagínense, ellos están ahí cerca y están, porque están entre dos odios. Pero ellos allí, ahí se mantiene esa reivindicación, y por eso yo digo que en cualquier momento Ucrania puede ser despedazada porque Polonia le puede meter el mordisco acá. Miren cómo queda Polonia chiquitica cuando fue un imperio, el ducado polaco-lituano. Miren el mapa político nuevamente, les recordé que ahí está Transnistria, les expliqué el tema del espacio postsoviético, los bálticos, donde están los pincher, ya que son virulentos, Estonia, Letonia, que plantean cosas verdaderamente desproporcionadas. Si fuera por ello ya hubieran tirado la bomba atómica. Si fuera por esto, por eso lo dicen los pinches. Ellos odian terriblemente, sin embargo, tienen rusos dentro de su territorio. Las repúblicas centroasiáticas, que ya las miramos, ya aquí pusieron unas bases OTAN que las permitió Rusia para atacar a Afganistán provisionalmente, pero nunca las desmontaron. Están las repúblicas caucásicas, les hablo de Georgia. Georgia, ha habido una guerra con Georgia porque Georgia también quiere irse para la OTAN, quiere entrar a la OTAN, y entonces allí hubo una guerra terrible, ¿ya? De Rusia contra Georgia, y ahí está la OTAN, y son prooccidentales y quieren entrar ahí a la OTAN. Y lo que les dije de Azerbaiyán y Armenia, uno es pro turco y el otro es pro ruso, sin embargo eso ha cambiado un poco e incluso se habla de una traición con Rusia de parte de Armenia. Y están las repúblicas propiamente eslavas, donde está Rusia, Ucrania, Bielorrusia, que tienen un origen común, y por eso Putin dice que eso es una guerra civil. Se entiende desde esto que les estoy explicando. Aquí están los mapas. Ya, esto se complejiza más, yo lo estoy explicando de manera muy esquemática, pero aquí está, eso es complejo. Mejor dicho, cada punto de esto es materia de una charla. Está la Unión Soviética, miren cómo viene el PIB ruso con Yeltsin, miren en el año 2000 cómo está Rusia de destrozada y cómo entra a subir aquí con Putin, miren esto. Y vamos a ver eso, las consecuencias, y voy a terminar con las consecuencias, porque dijeron que Rusia recibió muchas sanciones, y vamos a ver cómo está Rusia, si tiene buena salud económica o tiene mala salud económica. Entonces, cuando Putin asume el mandato, no voy a repetir esto, esto ya lo dije, cómo se descompone la Unión Soviética, que la implosión soviética, después cuando llega Putin al poder,
cómo se portó Rusia con la caída de las Torres Gemelas, con la invasión a Irak, cómo se portó Rusia con el tema de que permitió bases ahí cerca de, en Georgia, en los países estos del Cáucaso y que nunca se los desmontaron, cómo respondió los Estados Unidos, ya se lo miramos. Miremos un momentico qué es Rusia desde el punto de vista natural, el potencial que tiene, porque es la gasolinera de Europa. Miren, tiene el 15% de las reservas mundiales probadas de hidrocarburos, es la 7ª reserva de petróleo, la primera es Venezuela, no se le olvide. Es el segundo exportador de dicho hidrocarburo, es la segunda reserva de carbón del mundo, es la primera de gas natural, tiene 15.000 kilómetros de oleoducto, 152.000 kilómetros de gas natural, ¿ya? Entonces, el poder que tiene Rusia es grande. Les expliqué que Ucrania no es monolítico, lo miramos desde el punto de vista lingüístico, lo miramos desde el punto de vista político y cómo eso se solapa, se superpone y se explicó, miren, aquí está, aquí lo termina, cómo es la evolución territorial ucraniana, esto también ya está explicado, ya, cómo Ucrania de facto es un país OTAN, ya, inclusive ahí tenían laboratorios biológicos del hijo de Biden, no tengo tiempo para explicar eso, pero una persona informada sabe eso, que Ucrania de facto es un país OTAN, ¿ya? Y que nunca han tenido la intención de respetar, nunca han tenido intenciones de hacer la paz. Y bueno, le echan la culpa a Putin porque Putin invadió, pero hicieron todo para que Rusia invadiera a Ucrania. Y tenían planeado la balcanización de Rusia. Eso estaba planificado. Y estaba planificado también para quitarle a Europa a Putin. Ya lo voy a explicar cuando entre a explicar el tema del gas natural. Ya lo voy a explicar. Entonces, bueno, ¿qué viene? Como consecuencia de esa agresión contra esa población rusa dentro de Ucrania, viene la separación de Crimea, viene la separación del Donbass, ya se lo expliqué, pero nunca quisieron solucionar ese conflicto porque hubo un remedio, ya una mentira que se llama Min 1, Min 2, ya que lo explica Angela Merkel, que fue mentira, que nunca quisieron solucionar eso, que lo que quisieron fue provocar a Putin para que fuera la guerra y finalmente desvincular el continente europeo de Rusia, porque ahí vamos a ver, ahora lo vamos a mirar desde el punto de vista eso. Aquí viene otro incumplimiento que no me quiero adelantar y viene la guerra. Miren todo eso, nos hemos gastado, ya casi estoy terminando, Dios mío, y apenas explicando esto, y yo necesitaría 1 hora más para explicar el tema de la guerra. Pero bueno, no voy a entrar a la guerra todavía, sino que voy a entrar a una cuestión que se llama el gas. El gas y qué pasa con las consecuencias económicas de Europa. Si Europa dice, nosotros vamos a sancionar a Rusia y se va a ir al desplome. Vamos a acabar con Rusia porque Rusia depende de nosotros. Nosotros le compramos el petróleo, nosotros le compramos el gas. Esa es una nación, ese es un estado que vive de los recursos naturales. Nosotros no se los vamos a comprar, ellos se van a ir de pique. Vamos a ver qué pasa. Y ahí entran los BRICS, ¿ya? Y saber qué pasó. Pero vamos a mirar un poquito el tema del gas. Así rápidamente porque ya no nos queda tiempo. Y me perdonan, de pronto he querido ser detallado y de pronto por eso me he demorado, pero es que no se puede entender si no tenemos la geografía en la cabeza. Entonces, miren, aquí está, abastecimiento de gas a Europa. Miren eso. Cómo esto va de la derecha a la izquierda. Gas y petróleo, porque Europa no tiene recursos naturales. Y se abastece de Rusia con una consecuencia, primero que es vecino, y como es vecino, te pone un gasoducto o pone un oleoducto. Entonces llega de manera natural. Y barato. Yo les digo, mi visión de Europa, que es un continente fallido. El país desde el punto de vista económico decente se llamaba Alemania. Un país industrial,
un país exportador, un país con una balanza comercial que está en superávit. Era un país, era la locomotora de Europa. Era un país que no vivía de emitir dinero como vive el resto. Toda Europa vive de emitir dinero. Alemania era el país para mostrar, y lo vamos a ver, que esa prosperidad se la debía a la energía y a su proveedor que se llama Rusia. 2 oleoductos por el mar, por el Báltico, Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que lo bombardearon. No tengo tiempo para explicar eso. ¿Ya? ¿Y quién lo bombardeó? Que está probado. Y todos los oleoductos que pasaban por Ucrania y toda la discusión, que eso sería también motivo para explicarlo en hora y media, toda la discusión con los oleoductos, pero lo que quiero demostrar aquí es el abastecimiento de gas a Europa, que está, mire, tengo más mapas. Esto es una charla independiente. ¿Cómo los países europeos que más dependen del gas ruso? ¿Quiénes son? Macedonia 100%, Finlandia 94%, Bulgaria 77%, Eslovaquia 70%, Alemania la mitad. ¿Ah? Italia, miren cómo depende de eso. Los países, aquí tengo que decir, ya viene lo geopolítico, miren, aquí está, Rusia es el principal proveedor de gas y petróleo, y la prosperidad alemana se la deben a los rusos, al gas ruso, al petróleo ruso, inclusive hasta las plantas nucleares, se le debe a las materias primas rusas. Eso quiero que lo tengan claro. Ahora quiero que miremos un poquito aquí este tema de BRICS, porque como buenos, no quiero que me crean nada. Todo pónganlo en inventario. Todo lo que yo estoy diciendo aquí, pónganlo en inventario. ¿Qué pasó? Dijeron, bueno, Putin invadió acá. Le han metido 14 paquetes de sanciones. Esos son casi más de 15,000 prohibiciones. Y anunciaron, Rusia se viene abajo una vez que lo sancionemos. Una vez que Europa sancione a Rusia, Rusia se viene abajo. Vamos a mirar qué pasó después de la guerra, si Rusia se vino abajo o no. Miren, ya Rusia se ha convertido en la 5ª economía del mundo y promete ser la 4ª economía del mundo, dice Putin. Es la principal economía de Europa. Oye, ¿cómo es que entra en guerra? Dicen que se va ahí abajo y resulta que Alemania no es la primera economía del mundo, sino Rusia. En Producto Interno Bruto, en paridad del poder adquisitivo. Sacó 13 millones del umbral de pobreza a Rusia. Eso fue lo que le trajo la guerra a Rusia. Las sanciones de Rusia, miren, desde la imposición de sanciones contra Rusia, la industria manufacturera ha entrado en recesión. Se desindustrializó Europa. Miren eso. El país más sancionado del mundo, Rusia. Aquí tienen ustedes que tener en cuenta lo siguiente. Es que Estados Unidos no tenía materias primas, pero con la revolución de los enquistos, óigase el fracking, los Estados Unidos se convierten en el primer productor. Bueno, ahí tengo que explicar también que le entregó la producción a China, eso es la manufactura. Necesito tiempo para explicar eso, pero aquí lo que quiero decir es que los Estados Unidos se convierten en el primer exportador de petróleo. Tiene unos excedentes de gas y los Estados Unidos empezó a maquinar esto desde el principio, porque ese gas no tenía quien venderse, se lo vendía ya a Corea. ¿Por qué? Porque el principal proveedor de Europa de gas era Rusia, por buenas razones, porque tenía oleoductos y porque tenía gasoductos y porque era muy barato. ¿Ya? Pero los Estados Unidos, y ustedes lo miran, si no me creen, ¿quién es el beneficiado? ¿Quién le provee ahora gas a Europa? Y petróleo a Europa, Estados Unidos. El 40% más caro, y por eso Alemania hoy está en la situación que está, porque le está comprando el gas más caro y además llega por barco. Hacen un proceso industrial para cargar el barco y otro para descargarlo. Y miren la consecuencia de esa sanción que da risa, póngale comillas. Rusia, después de ser el país más sancionado del mundo, entonces es el primer país de Europa. Miren aquí, no tengo tiempo de explicarlo, el crecimiento ruso, mírenlo ahí. Rusia creció más rápido que todas las economías del G7. Y a eso súmele que hacen parte del BRICS.
y que ahora el BRICS no son las naciones que eran antes, sino que tienen 10 más. Entró Irán, entró Arabia. No tengo tiempo para explicar eso, se me acabó el tiempo. ¿Ah? Mire, Rusia es una potencia económica. Ya no solamente era estratégica, no, se convirtió en una potencia grandísima. Y mire dónde está Alemania. Mire cómo está bajando. Mire, todo lo de Alemania es malo. Ya después de ser la locomotora europea, todo lo de Alemania hoy es malo. Es malo. ¿Ya? Mire las manufacturas. ¿Quién está aquí en verde? Rusia, Kazajistán, Indonesia, Filipinas, China. Mira, Alemania está de último en el PMI, de último. Y no le hablo de los BRICS. No le hablo de los BRICS. El peor desempeño es el de Alemania, que era la locomotora de Europa. Entonces, ¿de qué le ha sentado la guerra a Rusia? Le ha sentado muy mal la guerra a Europa y en especial a Alemania. Y le ha sentado muy bien la guerra a los Estados Unidos, porque está vendiendo gas, está vendiendo el petróleo que no podía vender antes porque eso se lo vendía a Rusia. Y por eso hicieron todo lo posible para desplazar a Rusia. Y la consecuencia directa de la guerra de Ucrania es que el proveedor de Europa no es Rusia, sino los Estados Unidos. Y eso me hace pensar que Europa es un continente ocupado, que no tiene soberanía, porque las élites que gobiernan a Europa están actuando en contra de los intereses nacionales. Miren aquí los BRICS. Los BRICS para arriba, los G7 para abajo. No tengo tiempo de explicar esto con el detalle. Hipocresía comercial. Dice Europa, no les compro el petróleo, no les compro el gas, pero se lo compran por interpuestos países. Aquí está la explicación, mire. Aquí está el cuadro. Todo lo tengo explicado, dicho. Entonces, bueno, sinceramente no me quedó tiempo para explicar la guerra. Tengo aquí todo unas diapositivas, pero no quedó tiempo para explicar la guerra. ¿Ya? La invasión, en realidad no es guerra, ya sí es guerra, pero empezó como una operación especial, llamada como una Estados Unidos. ¿Cuántos soldados tiene? Ya hablar de lo estrictamente militar, el error que me quedaba. ¿Cuántos soldados tiene Ucrania? ¿Cuántos soldados tiene Rusia? ¿Por qué la OTAN? ¿Qué armas se utilizaron? ¿Cuál fue la táctica? ¿Por dónde entraron las contraofensivas? ¿Y cuál es el futuro de esto que está explicado aquí en estas diapositivas? Miren, aquí está explicado en esta diapositiva el tema militar. Bueno, eso se los voy a quedar debiendo. Entonces les agradezco mucho la atención y bueno, me gusta ser puntual con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a su merced, doctor José Federico Ávila. Vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Entonces le vamos a dar la palabra a Jairo Antonio Pulgarín. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Agradeciéndole al doctor José Federico Ávila Castilla su exposición para clarificar mucho más la realidad de lo que está sucediendo en esta parte del territorio euroasiático. En realidad estamos asistiendo al fin de la angloesfera que ha sometido al mundo en los últimos 300, 400 años a un predominio bajo la hegemonía de la tecnología que fueron descubriendo. Y, por supuesto, a las guerras, al saqueo, a la barbarie y a la división de los pueblos con sus estrategias políticas. Y ahora lo que sucedió es que se pegaron un tiro en el pie. Europa, muy tristemente, está sufriendo todas las consecuencias de los errores para mantener un predominio mundial y no han entendido los
los anglosajones no han entendido que los pueblos del mundo se están sacudiendo de ese dominio que quieren seguir manteniendo, pero que les está llegando el castigo por parte de ese enemigo supuestamente del comunismo que desapareció en la Unión Soviética en 1991 y con la caída del muro de Berlín en 1989. Muchas gracias, doctor Ávila. No quiero extenderme. Simplemente quería decir que el sacrificio de la humanidad está pendiente de un hilo y la paciencia de Rusia se agota. Yo no es que soy prorruso, no, de ninguna manera, ni tampoco me pueden señalar ideológicamente de izquierda, mucho menos de derecha, pero Estados Unidos e Inglaterra, Francia, Alemania deben ser muy cuidadosos porque la responsabilidad de una tercera guerra mundial con armas nucleares se las achacamos a ellos, no a Rusia. Muchas gracias, les agradezco mucho y quiero felicitarlo por su exposición y a los demás compañeros y compañeras que la verdad siempre sale a flote. Muchas gracias. Gracias a usted, don Jairo. Ahora le damos la palabra a Guido Verdecia. A ver, muy buenos días. Saludos a todos, especialmente al doctor Federico. Muchas gracias. A ver, estos procesos han sido históricos de la guerra y la guerra y la guerra. Todos los imperios han caído, afortunadamente o desafortunadamente para la humanidad, porque ya uno no alcanza ni a discernir si es afortunado o no. Las tecnologías, como decía quien me antecedió, han mantenido a esa hegemonía americana, alemana, etcétera, etcétera, que supuestamente son a las 10 del desarrollo. Pero, lógicamente, eso también va en un proceso de decrecimiento. Uno ve países como Inglaterra ya avejentados, el único, como decía Federico, el doctor Federico, dinámico era Alemania, miren las condiciones que están, los italianos hace rato se rezagaron, los españoles nunca entraron realmente al desarrollo pleno, etcétera, etcétera, para no extendernos. Pero hay unos países alternativos, mis queridos doctores, quienes me escuchan, especialmente el doctor Ávila, como el mismo Australia, la India, pues China ya está completamente desarrollado, y otros países que podríamos hablar como alternativos. Yo de pronto saliéndome un poco, oyendo más allá del proceso de este conflicto, ¿sí es cierto que esos países son el futuro del mundo? Es una pregunta que le dejo ahí en el tapete. Y muchas gracias por escucharme. Profesor Guido, muchas gracias por la pregunta y por su asistencia. Además, el profesor conoce Rusia, conoce, nos puede hablar maravillas. Estuvo en el Báltico, estuvo en el Cáucaso y ha aprendido mucho en conversaciones que tuve con él porque él estudió allá en Rusia y conoce bien la problemática. Es una persona informada sobre ese tema. Y bueno, usted mira, doctor Guido, yo tengo una conferencia en YouTube, una charla, tiene 3 partes donde hablo de China y explico eso. Y el futuro hoy está en China. El futuro hoy está en la India. India fue el país que más creció en el 2023, creció el 7%, a pesar de los contrastes que tiene la India, que nos equivocamos, nos equivocamos, pero la India va a ser, está en la perspectiva como para tener el primer lugar, ese lugar que tiene más habitantes. Y bueno, la India, China, todo ese espacio que entre otras cosas también es dominado por capital chino, y todo lo que está pasando, yo creo que el futuro está en Oriente. ¿Qué hay aquí en Occidente? Una decadencia total. Los Estados Unidos vive de la guerra, vive de las drogas, todo eso está en Nixon, pero no tuve el tiempo de explicarlo. La guerra de las drogas tiene origen en Nixon. La desvinculación del patrón oro, antes decía peso oro, dólar oro. La desvinculación está en Nixon, y donde viene la madre de todas las
eh, de las especulaciones viene desde allí, desde la reserva fraccionaria. Cuando desvinculamos y lo atamos al petrodólar, el dólar lo atamos ahí, empezamos a emitir como locos y todo lo financiamos con dólares. Y para colmo de males le entregan la producción a China. ¿Y cómo se desindustrializa? Ya esto es materia de otra charla. ¿Cómo se desindustrializa el norte de los Estados Unidos? Y ahí está el venero y la fuente del poder de Donald Trump. Lo que sucede, entonces aquí lo que hay en Occidente es una decadencia total y de valores, porque hay también un enfrentamiento moral con Putin. China tiene un enfrentamiento moral con Occidente. Entonces, bueno, tendría que decir muchas cosas, pero lo dejo ahí. Eso es claro, doctor Guido, estoy totalmente de acuerdo. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya me quedó tapado. Gracias, doctor Ávila, por compartir en esta brillante exposición, y en nombre de la Dirección General Administrativa en cabeza de la doctora Astrid Salamanca Rajín, un saludo fraternal y buen día a todos y cada uno de los participantes de este conversatorio. Bien sabemos que los conversatorios no son una presentación más, sino que desde la época de Platón, él decía que la única forma de desarrollar el pensamiento es a través del conversatorio. Por eso escribió los diálogos de Platón, que es una forma de desarrollar el pensamiento diferente a la clase magistral, donde no hay posibilidad de intervenir. El pensamiento se queda quieto, pero hay que activarlo, hay que movilizarlo. Gracias, doctor Ávila. Buen día a todos y cada uno de los participantes, y los agradecimientos por parte de la Dirección General Administrativa. Gracias, doctor Ávila. Doctor Armando, muchas gracias a usted, al doctor Nicolás, al director de la biblioteca encargado, el doctor Lenín, a la doctora Keila. Hombre, estoy muy agradecido por abrir este espacio para hablar de geopolítica. Nosotros, eso está muy lejos, ¿no? Pero como dijo el doctor Jairo, estamos a puertas de un riesgo grande de la Tercera Guerra Mundial y una guerra nuclear, de un conflicto, que eso está más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces, pues estoy aquí a la disposición de hacer estas reflexiones de geopolítica. Entonces, muchísimas gracias por todo. Gracias Muchas a gracias su por la doctor José Federico.